Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Un shalom muy grande para cada uno de ustedes. Continuamos con las lecturas de la porción de cada semana. Y esta semana nos corresponde la parasha que lleva por nombre Tetzaveh. Así que vamos a leer, como siempre, esta primera lectura. Luego vamos a leer algunos comentarios del Humash. Y posteriormente vamos a hacer una breve reflexión ya a título personal. Espero que podamos disfrutar y aprovechar esta lectura y esta porción que contiene, como todas las porciones, tanta riqueza espiritual para nuestras vidas. Muy bien, vamos entonces a leer esta primera lectura de la Parashá Tetzaveh, que va desde el capítulo 27 del libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 28, verso 12. Y dice así: Y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro, prensado para iluminación, para encender una lámpara en forma permanente en la tienda de reunión, afuera del velo que está junto a las tablas del testimonio. La arreglarán Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana, ante Hashem, un decreto eterno para sus generaciones de los hijos de Israel. Y tú acerca a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos junto con él, de entre los hijos de Israel, para que oficien como sacerdotes ante mí, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Harás vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he colmado de espíritu sabio, y harán las vestimentas de Aarón para santificarlo, para oficiar ante mí. Estas son las vestimentas que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y una faja. Harán vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para oficiar como sacerdotes ante mí. Ellos tomarán el oro, la lana turquesa, púrpura y carmesí, y el lino. Harán el efod de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí, y lino trenzado, obra de tejedor. 2 tirantes unidos a sus 2 extremos tendrá, y así se unirá. El cinturón con el que se ciñe, que está sobre él, será de la misma artesanía, será hecho de él, de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí, y lino trenzado. Tomarás las 2 piedras de Shoam y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la segunda piedra, según su orden de nacimiento. Obra de grabador de gemas, como el grabado de un anillo de sello, así grabarás en las 2 piedras los nombres de los hijos de Israel, con engarces de oro los harás. Colocarás ambas piedras sobre los tirantes del efod, piedras de recordatorio para los hijos de Israel. Y portará a Aarón sus nombres ante Hashem en sus 2 hombros como un recordatorio. Hasta ahí la lectura, esta primera lectura de la Parashá Tetzaveh. Vamos a leer ahora algunos comentarios que contiene el Humash. Dice así con relación a esta parashá: el tema de la sidra, es decir, de esta porción, se centra casi exclusivamente en los Kohanim, en los sacerdotes, la forma en que fueron elegidos, sus ropas y la ceremonia de investidura, a través de la cual ellos y sus descendientes quedarían confirmados para siempre como los sacerdotes especiales de Dios. El comentario ahora es en relación al aceite. Dice: una vez impartidos los preceptos referentes a la construcción del tabernáculo, ahora la Torá se enfoca en las personas que oficiarán dentro de él. La primera directiva es que el aceite para la menorá debe ser absolutamente puro, sin agregársele ninguna sustancia extraña, ni siquiera sedimentos de oliva.
Este imperativo de pureza absoluta es un adecuado prólogo a la elección de Aarón y sus hijos como Coanim, como sacerdotes, ¿no? Ellos también debían resguardar su pureza permaneciendo separados del resto de la nación, en el sentido de no permitir que personas no autorizadas participaran del servicio. A continuación viene el comentario al verso 20, en donde dice, y tú. Con relación a las órdenes transmitidas hasta ahora de construir las distintas partes del tabernáculo, Moshe también debió instruir a los que realizarían el trabajo, aunque él no tuvo ninguna participación personal en esta labor. Sin embargo, en las primeras 3 misbot, las primeras 3 órdenes impartidas de esta sidra, de esta porción, que se le dice a Moshe y tú, implicando que tendría que dedicarse en forma personal a estas tareas. Estas eran, por ejemplo, preparar el aceite, designar a los Kohanim y seleccionar a las personas sabias y talentosas para que confeccionaran las vestimentas y edificaran el tabernáculo. Aquí viene un comentario que me parece muy importante y dice así. La importancia de estos 3 preceptos probablemente radique en el hecho de que, número 1, el aceite representa la luz de la sabiduría y la santidad que ilumina el camino por el cual Israel deberá realizar sus emprendimientos. Número 2, los Kohanim son la personificación de la función que desempeñamos en el servicio sagrado. Y número 3, la construcción del tabernáculo y las vestimentas con las que ofician los Kohanim demuestran la capacidad de Israel de elevar el quehacer mundano a un nivel divino. Dice el comentario, continúa diciendo, ¿no? Que tomen para ti. En el desierto resultaba imposible producir aceite para la menorá de la forma prescripta por la Torá, debido a la ausencia de olivos, por lo que tenían que usar aceite que había sido preparado en Egipto. Ese aceite debía ser inspeccionado por Moshe a fin de cerciorarse de que tenía la pureza necesaria. El tiempo verbal futuro, en hebreo por supuesto, indica que el aceite debía ser llevado en forma continua, pues el precepto de encender la menorá era permanente, no tan solo durante la ceremonia de inauguración del tabernáculo. Aquí dice el comentario, mejor dicho, el texto de la parashá, de la porción bíblica, dice puro, prensado, y el comentario es este. Únicamente el aceite que se empleaba para el encendido de las luminarias debía ser prensado en lugar de triturado, debido a que este aceite debía ser absolutamente puro, sin partículas de aceitunas ni sedimentos de ninguna especie. Si bien esta clase de impurezas podían filtrarse después de la producción, lo que el versículo nos comunica es que el aceite debía ser absolutamente puro. Ya desde el comienzo, por lo tanto, el aceite era producido prensando cada aceituna con suavidad hasta que saliera solo una gota de aceite puro. Después, esas aceitunas podían triturarse y el aceite restante podía emplearse para las ofrendas farináceas, es decir, para las ofrendas que más adelante veremos que eran de harina, ¿no? Dice el texto en forma permanente. La menorá debía permanecer encendida solamente desde la noche hasta la mañana, como se afirma en el siguiente versículo, pero era permanente en el sentido de que se la debía encender todos los días sin excepción, incluso en el Shabbat. Tengo unos apuntes, unos comentarios aquí personales, así que permítame compartir estos comentarios con relación a lo que hemos leído. Dice así este comentario personal. En esta parashá, que va desde el capítulo 27 al capítulo 30 del libro de Shemot, Éxodo, como ya leímos, la parashá comienza con las palabras Beatá tetzabé, dice, y tú ordenarás. La palabra tetzabé se traduce como ordenarás. En un sentido más práctico, se podía traducir como o interpretar como establecer algo para que se cumpla. No son simples palabras.
El Eterno establece normas, leyes, reglamentos que se deben cumplir sin alteración y en conformidad con lo expuesto en la Escritura. Para el pueblo judío, 613 mandamientos, y para los Benei Noach, los noágidas, 7 preceptos universales. Así como no podemos mezclar cristianismo con pensamiento noágida, o preceptos universales con Islam, o pensamiento noágida con budismo, no podemos decir, así como los musulmanes hacen el ayuno del Ramadán, entonces yo me considero noágida, pero me gusta mucho esto del Ramadán y también quiero hacer ese ayuno. No. La idea del precepto cuando dice aceite de oliva puro, esta idea de pureza justamente es en el sentido espiritual de que no podemos mezclar las cosas. Y por eso hago énfasis en esto, porque ya veremos más adelante, no podemos nosotros como noágidas empezar a cumplir las cosas que le corresponden solamente a los judíos. Es verdad, leemos textos de la Torá y el Humash, que son comentarios que en su mayoría, no mejor dicho en su mayoría, sino son comentarios para los judíos. Pero nosotros no podemos mezclar lo que es el precepto dictado para ellos, los 613 mandamientos y los 7 preceptos que son para Benei Noach, para nosotros como noágidas. Así como no podemos mezclar el cristianismo con pensamiento noágida. Y yo les digo esto porque yo he pasado por ese camino. Cuando yo empecé mi proceso de liberación del cristianismo, de liberación de doctrinas humanas, de religiosidad, yo también pensaba o mezclaba algunos pensamientos del antiguo cristianismo con el pensamiento noágida, pero eso es incorrecto, eso es no mantener pura la espiritualidad. No podemos mezclar cristianismo con pensamiento noágida o preceptos universales con islamismo o pensamiento noágida con budismo. No podemos decir, vuelvo a repetir el ejemplo, como los musulmanes tienen el Ramadán y me parece tan maravilloso este ayuno, no podemos decir así, ¿no? Entonces yo también voy a hacer, aunque soy noágida, voy a hacer también el ayuno del Ramadán. No, eso es equivocado completamente. No se mezclan. Cada quien cumple lo prescripto para cada quien. Así como vemos en el verso 20, en donde habla del aceite puro, ese aceite no se mezcla con nada. Cuando aprendamos sobre el incienso, más adelante sobre el Ketoret, también veremos que no se mezcla con nada más, con ningún otro tipo de incienso. Es puro. Y voy a volver a repetir lo que dice aquí el comentario. Referente al aceite, cuando dice puro, dice: únicamente el aceite que se empleaba para el encendido de las luminarias debía ser prensado en vez de triturado. ¿Y cómo debía ser el proceso de prensado? Aquí decía, ¿no? Se hacía prensando cada aceituna con suavidad hasta que soltara una sola gota de aceite. Soltaba una gota de aceite y ya, esa aceituna ya no servía para nada más. Podía servir para hacer aceite para otros tipos de ofrendas, pero para la menorá no, era puro. Entonces hay que entender muy bien esta aplicación de lo importante que es que no mezclemos las cosas. Bien, vamos a seguir leyendo los comentarios. Perdón. Y ahora vamos a hablar, el comentario del Humash va a hablar acerca de los Kohanim y las vestimentas. Dice así. Dice los Kohanim y sus vestimentas. Verso 1 del capítulo 28. Los 4 hijos aparecen mencionados en forma específica por su nombre, debido a que únicamente ellos y Aarón debían ser ungidos como Kohanim. De ese modo, todos los hijos que les nacieran posteriormente serían Kohanim, en forma automática. Sin embargo, cualquiera de los nietos de Aarón que ya habían nacido, como es el caso de Pinjas, no quedaban incluidos en esta designación y seguirían siendo solamente levitas. Posteriormente, Dios designó a Pinjas como Cohen por derecho propio. Ya veremos más adelante las circunstancias de eso.
Comentario al verso 2 dice, para gloria y esplendor. Las vestimentas eran una forma de honrar a los Kohanim, pues eran similares a los atavíos que visten los reyes. Según Esforno, las vestimentas eran para la gloria de Dios y conferirle esplendor al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, por ser el máximo preceptor de la nación, para que fuera reverenciado por las tribus, cuyos nombres portaba sobre el pecho y en sus hombros. A la persona se le confiere gloria incluso por los talentos de los que Dios le ha dotado, en tanto que el esplendor se refiere a la estima que ha granjeado por sus propios logros. Las vestimentas simbolizaban ambas cosas: la gloria que se les debía a los Kohanim por haber sido designados como sacerdotes oficiantes en el tabernáculo, y el esplendor espiritual que redundaría de sus propios esfuerzos. Sigue diciendo el comentario del verso al verso 4, dice: las vestimentas. Al llevar a cabo el servicio del templo, el Cohen debía ataviarse con vestimentas especiales. De otro modo, el servicio carecería de validez ritual. La naturaleza singular de estas vestimentas era que servían para separar a los Kohanim de los demás mientras oficiaban. La nación tenía que reconocer que Aarón y sus hijos se encontraban en un plano espiritual elevado y que esa era la razón por la que solo ellos calificaban para realizar el servicio, lo cual constituye nuestra propia forma de servir a Dios. Debe esmerarse cada uno por vestirse y conducirse con dignidad y respeto hacia el Creador. Cada creyente debe esmerarse por vestirse y conducirse con dignidad y respeto hacia el Creador. El último comentario que vamos a leer dice: el hilo exquisitamente ornamentado con el que estaba tejido el efod constaba de 5 materiales diferentes. Se trenzaban 6 hebras de lana turquesa y una de oro, formando así un hilo de 7 hebras. Lo mismo se hacía con la lana púrpura y la lana carmesí y el lino. 6 hebras de cada material eran trenzadas con una hebra de oro. Luego los 4 hilos de 7 hebras, cada uno se trenzaban juntos, formando así un hilo grueso de 28 hebras, el cual se utilizaba para tejer el efod. La trama era tal que en ambas caras de la tela aparecían diseños diferentes. No me alcanzo a imaginar lo hermoso que era este efod, esta vestimenta que iba en el pecho del sacerdote, ¿no? Vamos a terminar con un comentario personal, hablando nuevamente de esta idea de pureza del aceite. En este comentario personal digo: la pureza se asocia con la idea de que algo está separado, ¿no? Establecido para un propósito específico. En el texto del verso 20 dice Shemen Zait Zach, es decir, aceite de oliva puro. En el texto original, en hebreo, se escribe Shemen con la Shin, Mem, Nun, Zait con la Zayin, Yod, y la letra Taf, y nuevamente la letra Zayin y la letra Kaf. Ahora, el valor de gematría de esta frase Shemen Zayin Zach, el valor de gematría es de 814, es decir, sumando el valor de cada letra nos da el valor de 814. ¿Qué otra palabra tiene el valor de gematría de 814? ¿Saben cuál es? La palabra metaer, que significa purificado. Y podemos encontrar esta referencia en el Salmo 51, que dice: purifícame con hisopo y seré purificado. Salmo 51, verso 7. Y el verso 2 de este salmo dice: lávame más y más de mi maldad y purifícame de mis transgresiones. Ahora, hay una historia interesante que dice que un discípulo le decía a su maestro que le preocupaba mucho
que no podía recordar la escritura cuando estudiaba, ¿no? Y este discípulo le decía a su maestro, leo y no puedo recordar lo que leo y pienso que no estoy aprendiendo nada. ¿Qué puedo hacer? Entonces el maestro le contestó, mira, busca ese canasto que está por allá, tráeme un poco de agua con ese canasto. Y el discípulo responde, ¿no? Pero maestro, ese canasto está sucio, lo usamos para cargar carbón y además no podría traer agua en él. Toda el agua se va a escurrir, se va a derramar. El maestro solo lo miró y el alumno comprendió que solo debía obedecer a la orden de su maestro. Y cada vez que iba por agua, el cesto llegaba vacío. Entonces, nuevamente el alumno iba hasta el río y volvía a tratar de poner agua en el canasto. Después de varios intentos y rendido por el esfuerzo, le dijo a su maestro, Maestro, lo siento, es imposible la tarea que me diste. Cada vez que trato de poner agua en el cesto, el agua se escurre y creo que no tiene sentido intentar otra vez. El maestro le dijo, mira, yo te pedí que me traigas agua en ese cesto que estaba negro, sucio por el carbón. Y yo sabía que el cesto no podía contener el agua, pero quiero que veas ahora el cesto. ¿Te acuerdas cómo estaba? Estaba sucio. ¿Cómo está ahora? Limpio, ¿verdad? El agua hizo su trabajo. Limpió el canasto con cada vez que intentaste cargar el agua. ¿Entiendes ahora lo que la Escritura puede hacer en tu vida? Otra historia muy hermosa es la historia de Rabbi Akiva. El rabino Akiva ben Yosef, también llamado solamente Akiva, un rabino del primer siglo, fue uno de los sabios Tanaim que vivió a finales del siglo I y perteneció a la tercera generación de los sabios del Tanaim. Akiva fue una gran autoridad en materia de halajá, es decir, de legislación de la ley judía. Akiva es uno de los principales contribuyentes a la redacción de la Mishnah, de los Midrashim, etc. También fue nombrado en el Talmud como Rosh HaJajamim, es decir, cabeza de todos los sabios. Es decir, no estamos hablando de cualquier rabino, estamos hablando de un gran rabino. Y por eso merece ser llamado el padre del judaísmo rabínico. Estamos hablando de un verdadero sabio. Pues este sabio, miren, no sabía ni siquiera leer a los 40 años. Y cuenta la historia que él vio como una gota había horadado, había hecho un orificio en una piedra y él pensó, si una simple gota de agua pudo hacer esto con la piedra, la Torá puede hacer mucho más en mi vida. Te pregunto a ti, ¿qué piensas que la Torá puede hacer en tu vida? Quiero terminar esta primera lectura recordando un verso del libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 35, verso 2, que dice, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quiten, saquen los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos, cámbiense los vestidos. ¿Qué significa cambiarse la ropa, cambiarse las vestimentas? Bueno, les aconsejo escuchar el estudio o reflexión que está en la descripción de este video y que habla sobre las vestiduras del alma. Les recomiendo mucho este estudio porque va a traer mucha riqueza espiritual para su vida. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿qué crees que puede hacer la Torá en tu vida? ¿Qué crees que puede hacer cambiarte de paradigmas, de vestiduras? ¿Qué crees que puede hacer la limpieza de la Torá en tu espíritu? Una vez más, yo les agradezco por acompañarnos y los esperamos el día de mañana para la segunda lectura de esta Parashat Tetzaveh. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.